La epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer algunos pasajes, varios pasajes, y vamos a hacer algunas menciones de lo que hay en mi corazón. Que el Señor bendiga su palabra, hermano, que el Espíritu Santo la saque a luz y bendiga a cada uno de los que estamos aquí escuchando y podamos ser fortalecidos por su preciosa palabra. A ver, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. De ahí dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para vosotros los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desearon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Lo primero que quisiera mencionar al leer estos pasajes, la primera palabra que aparece del capítulo 2, verso 1, dice desechando. Es una palabra que no te dice que trates, que en algún momento tienes que desechar como una proyección futura, sino como algo constante, algo permanente, algo que ya se está haciendo. Desechando, no dice que en algún momento tienes que desechar, sino ya, ahora, todos los días en el caminar, vas desechando estas cosas. ¿Qué cosa? Toda malicia. Hablaban un poco de eso los hermanos, de la malicia, del mal sentimiento, de rencores, de rencilla, de diferentes cosas. Eso se va desechando. Porque cuando el Señor va ganando espacio en nuestros corazones, esas cosas van quedando todas atrás. Desechando, pues, dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En otra versión aparece las detracciones como las malas palabras. Todas estas cosas se tienen que desechar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Siempre nosotros, hermanos, cuando empezamos a deshacernos del lastre que traemos como personas, tenemos espacio en nuestros corazones para poder llenarnos de las bendiciones de Dios. Porque si estamos llenos de nosotros mismos,
las cosas de Dios no tienen espacio, entonces necesariamente que se tienen que desechar estas cosas. Y al mismo tiempo tenemos que entender que, como dice en otro pasaje, dice, sed santos, porque yo soy santo, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos en consideración que al acercarnos a Dios nos acercamos a un Dios muy santo, que algunos cuando los describen, si bien es cierto en la Escritura, en el Antiguo Testamento dice santo, 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 lo que pasa es que se dice que en el idioma hebreo no existía el santísimo que existe sí en este lenguaje, porque Dios no es 3 veces santo, es infinitamente santo. Así es. Bendito es Dios por eso, hermano. Es un Dios infinitamente santo. Un Dios que no puede habitar con la maldad, con todas las cosas negativas. Y espera, cuando llama a un pueblo, que ese pueblo también tenga esas características. Y nosotros también tenemos que saber que si dependiera de nuestro esfuerzo, ningún hombre podría alcanzar esta medida. Pero sin embargo, nosotros tenemos la virtud de que tenemos al Señor morando en nuestros corazones, y muchas de las cosas que hemos logrado en la vida es simplemente por la fe. Amén. Nosotros hemos creído. Yo me acordaba hoy día cuando escuchaba a Claudito, cuando estaba con sus problemas, nosotros decíamos, íbamos, jurábamos por él y volvíamos y decíamos, Señor, está en tus manos. Y yo les digo, como se decía por aquí, de repente no se veían resultados en el momento. Nosotros quisiéramos que en el momento inmediato surgiera el cambio. Pero sin embargo, lo que tenemos que sembrar en la vida de cada creyente y lo que ha tenido fruto y se ha reproducido en nuestros corazones ha sido la fe. Porque cuando el que sembró en nosotros, dice que el que siembra tiene que sembrar con esperanza, ¿cierto? Así es. Tú no vas a tirar la semilla diciendo, que a lo mejor no voy a cosechar nada. Tú con la esperanza de cosechar, y eso también es un tipo de confianza y fe. Amén. Y por eso cada vez que hablamos y la respuesta que hemos tenido simplemente ha sido producto de la fe, pero principalmente de la obra de Dios. Porque nosotros solo creemos, pero el que actúa para que se produzcan las cosas es Dios. Y nosotros estamos en esta tierra y en esta vida para enfrentar los días que tenemos, no desamparados, no solos. El Señor, si bien es cierto, nosotros nos alegramos porque Él está a la diestra de Dios. Hoy día, que subió por sobre todos los cielos, lo testificamos. Pero como Él mismo lo dijo, no nos dejó a nosotros huérfanos. No nos dejó en orfandad como para no saber quién nos va a socorrer. Sí, está el glorioso Espíritu Santo que vino a quedarse. Y como alguien lo dijo por ahí en algún momento, cuando vino el día de Pentecostés, llegó con maletas. Llegó para quedarse con nosotros. Amén. Y ha estado con nosotros y está con nosotros todos los días, independiente de las situaciones que pasamos, Él está con nosotros y Él es el representante de Dios, porque cuando el Señor también hablaba del Espíritu Santo, decía, vendremos a Él y haremos morada con Él, porque si está el Espíritu también está Dios. Amén. Morando en nuestros corazones. Aleluya. Por lo tanto, cuando hablamos de desechar todas esas cosas, la fuerza que necesitamos para que esas cosas ocurran no proviene de nosotros, porque en nosotros no hay fuerza. Pero sin embargo, tenemos toda la fortaleza de Dios, y por eso cuando oramos, hermanos, cuando hablamos, cuando pedimos por alguien, tenemos que hacerlo con la seguridad de que vamos a recibir la respuesta. Sí. No porque nuestra oración sea especial o porque tengamos alguna característica sobresaliente sobre los demás. Cuando se habla incluso de Elías, se dice que Elías era un hombre semejante a nosotros en las pasiones. Y a veces nosotros lo vemos como el gran profeta, e incluso todo el pueblo de Israel lo veía como un ícono dentro de los profetas, el representante de todo eso que está relacionado con lo profético. Eso era Elías. Pero sin embargo,
ese mismo Elías, ese Elías también oró, dice, oró constantemente y Dios respondió a sus oraciones. Así es. No es un hombre especial, es un hombre que confiaba y creía en Dios. Amén. ¿Y qué somos nosotros? Somos personas que confiamos en Dios. Amén. Y que tenemos al Señor en nuestros corazones. Por eso que dice, desechando todas estas cosas, la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias. Es un asunto de fe. En el nombre del Señor desechamos toda malicia de su pueblo. Amén. 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 Desechamos toda malicia del pueblo de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? Y este es el objetivo. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si habéis gustado de la benignidad del Señor. Cuando escuchamos su palabra, nosotros tenemos que desearla. Un bebé, se dan cuenta cuando nace y constantemente tiene hambre. Y llora porque tiene hambre. Y mientras no le den su alimento, va a seguir llorando. El creyente es igual. Debe buscar el único alimento que sacia al creyente es la palabra de Dios. Acuérdense que el Señor decía, cuando estuvo 40 días en el desierto, y a todo esto Moisés también estuvo 40 días sin comer, pero escuchando a Dios. Y no necesitó comida porque escuchaba la palabra de Dios. Y el Señor cuando estuvo en el desierto dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces como niños tenemos que darnos cuenta que la leche nuestra debe ser siempre todo lo relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es la vida. Sí, Señor. Él es la vida manifestada. Sus palabras son vida. El que cree en Él tiene vida. El que cree en mí, decía Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el Señor quiere que primero los niños crezcan. Y lo que nos hace crecer es su palabra. Porque si no comemos de su palabra, vamos a quedar siempre como niños. Y eso sería absurdo, imagínate. No es normal que un niño, un bebé nunca crezca, que tenga ese síndrome, no sé si se llama así, pero esas características de un enano. No es algo normal, digamos, a pesar de que se dan esos casos muchos, no quiero hablar, pero en un asunto espiritual no debiera darse. Porque nosotros hemos recibido la vida nueva de Dios y es una vida poderosa, es una vida santa, es una vida perfecta. Por lo tanto, no podría que dejarnos como a mitad de camino y sin desarrollo y crecimiento. Bendita es la vida de Dios que nos mora, hermano. Y en ese sentido, Dios quiere que nosotros, por medio de su palabra, vayamos creciendo. Y tienes que estar consciente de esto cada vez que escuchas la palabra de cualquiera de los hermanos. Cuando se para aquí Claudio, y que el Señor bendiga a Claudio, cuando se para nuestro hermano Fernandito, que los vemos medio calladitos, pero esperamos que también lea su pasaje de la Escritura, que tenga esa práctica, que no la deje. Amén. Porque necesitamos, dice la Escritura, que el Señor decía esto, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces nosotros los obreros tenemos que impulsarlo. ¿Para qué? Porque para que se llene el granero, hermano, de trigo, de cosecha, porque son los obreros los que logran ese trabajo. Bendito es Dios, que el Señor bendiga a los siervos de Él, hermano, en todo lugar. Amén. Principalmente aquí, con nosotros, entre nuestros niños, entre nuestra familia, nuestro hermano Iván, que está aquí presente igual. Amén. Y así todos los niños que andan por ahí, el Mateo, y todos los otros niños, que el Señor haga de ellos, del Lucas, que haga de ellos siervos, hermanos, verdaderos siervos que sostengan el testimonio. Porque esto es como una carrera donde nosotros entregamos nuestro testimonio y lo agarra otro y sigue corriendo. Porque tenemos una meta, la meta es encontrarnos con Jesús, hermanos. Mientras ese día nos llegue, nosotros tenemos que seguir corriendo, acercándoos a Él. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se acercó al pueblo, el pueblo se arrancó, se asustó.
habían truenos, estaba la presencia de Dios. Y rogaron que ya no se le hablase más. Pero sin embargo, en este nuevo pacto, como hemos sido ya reconciliados con Dios, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, hermano. Acercándoos a Él, piedra viva. Amén. Nuestro hermano Cofré dijo, Él es la roca de mi salvación. Nosotros, y la palabra del apóstol Pedro dice, Él es la piedra viva. Y en otro pasaje dice, Él es la roca espiritual que seguía al pueblo de Israel. Y todos bebieron de esa roca que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Bendito es Jesús. Bendito es este Señor, hermano, acercándoos a Él, y no nos alejemos de Jesús nunca. La invitación es a acercarnos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y te das cuenta que cuando tú amas a Jesús, tú consideras a Jesús, estás en oposición al pensamiento de los hombres, pero sin embargo están en sintonía con Dios, porque para Dios Jesús es precioso, para los hombres es tropezadero. Y nosotros nos ponemos en la brecha de Dios cuando decimos que Jesús es precioso. Amén. Jesús es precioso. Amén. Jesús es precioso. Dice, la palabra precioso viene de un gran precio. Él es de gran precio. Bendito Jesús. Aleluya. Dice, para Dios escogida y preciosa. Y también aquí nos invita a nosotros, ustedes también, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cuando estamos nosotros, cada uno aquí, hermano, al reunirnos, al escuchar la palabra, tenemos que darnos cuenta de esto. Todos nosotros, imagínate, hermano, el ejemplo que nos da aquí el apóstol Pedro es una construcción. Tú miras esa madera, cumple una función. ¿Cuántos postes hay aquí que soportan la casa? Y en la esquina, ¿cuántos hay otros? Y así todo eso, Dios pretende con nosotros que construir una casa para que Él habite. Y nosotros debemos disponer nuestros corazones para reunirnos, hermanos, para juntarnos siempre. Nosotros somos una especie única en la tierra. Una especie única en la tierra. Nuestra vida no está en estar unos por allá y otros por acá. No está en estar dispersos. Acuérdense que el Señor dice, ¿cuántas veces quise juntar? Porque el Señor eso es lo que quiere siempre con su pueblo, juntarlo. Por eso los considera incluso como un rebaño de ovejas. Así es. Las ovejas, cuando una se siente sola y empieza a gritar inmediatamente, y uno se levanta y dice, ¿qué pasó con las ovejas? Porque Dios quiere vernos juntos, porque ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la vitalidad, la fuerza, la alegría, la esperanza, la fe, la confianza? Está cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Aleluya. Y en ese es el ambiente propicio donde se puede edificar esto que se llama casa espiritual. Ser edificados como casa espiritual. Bendito es Dios. Amén. Somos el lugar, imagínate lo extraordinario. Dios primero en el cielo, después con el hombre en el huerto. Qué triste tiene que haber sido ese día cuando el hombre cayó. Primero veía a Dios como nosotros nos vemos a nosotros mismos, pero en algún momento cayeron, me imagino, como escamas en sus ojos, y todo el mundo espiritual empezó a desaparecer de su vista, hasta que el hombre se quedó solo después de la caída. Pero Dios viene, hermano, en la persona de Jesús a restaurar toda esta comunión perdida y añadir muchas cosas más, porque nosotros estamos en mucho mejor posición que el Adán inocente. El Adán inocente seguía siendo un proyecto en proceso. Dios esperaba que Adán comiera del árbol de la vida,
pero nosotros hemos comido de Cristo. Nosotros no estamos con la expectativa solamente todavía de comer de ese árbol. Hemos comido, hermano Jesús. Por eso decimos que Jesús para nosotros es precioso. Él decía que mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Y cuando nosotros degustamos ese alimento, no lo podemos cambiar por otro porque no hay otro como Él. Bendito Jesús, hermano. Cuando nosotros nos alimentamos de Él, crecemos, nos nutrimos. Porque Dios está haciendo con nosotros algo extraordinario. Jesús vino a la tierra con el propósito de llevar muchos hijos a la gloria. Había de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Y sabes cómo lo iba a hacer el Padre? Iba a someter a sufrimiento a Jesús para que esos hijos sean perfeccionados. Y por eso hoy día cuando nos habla al principio de desechar la malicia, los malos pensamientos, las cosas, es tan razonable, porque nosotros vamos a ser familia del Santísimo, hermano. Somos ya miembros de su familia, perdón, pero estaremos con Él. Y estamos en ese proceso, en ese caminar. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque toda la alabanza que hoy día podemos hacer a Dios siempre está como de por medio el Señor Jesucristo. Porque a Él se lo debemos todo. Ayer me preguntaban en una conversación de la familia, me decían, ¿cómo uno puede distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Porque ustedes saben, hay muchas cosas en el mundo. Hay muchas cosas en el mundo, hay buena gente bien intencionada, hay pensamiento, hay filosofías, hay religiones, hay cultos alrededor del mundo. Pero ¿por qué podemos decir que eso no es de Dios? La única razón y la única medida que existe es que si Cristo no es glorificado, no es de Dios. Porque lo central para el Padre es su Hijo. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino, como si hubieran otros. Él es el único camino, hermano. También dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo soy una verdad. Dijo, yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Porque Él es el único. Entonces, cuando nosotros tenemos a Jesús como el centro de nuestra alabanza, podemos ofrecer a Dios sacrificios espirituales agradables a Dios. Y siempre por medio de Jesucristo, dice. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en Él, no será avergonzado. ¿Has creído en Él? Amén. El que creyere en Él, digámoslo juntos, el que creyere en Él no será avergonzado. Ese día cuando te enfrentes a la maravilla que deben ser la miriada de ángeles que vengan acompañando a tu Señor y la presencia de toda la corte celestial que lo acompañe cuando venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y cuando nos encontremos en las nubes con Él, ese día no va a ser un día de vergüenza. Dice que los cristianos, los creyentes, los redimidos van a resplandecer ese día, hermano. ¿Por qué? ¿A qué se debe todas esas características gloriosas? Solamente al hecho de que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Porque dice, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, imagínate, el apóstol Pedro 2000 años antes ya estaba pensando en un pueblo futuro y el Espíritu Santo se convirtió en el custodio de estas palabras para que llegaran inscritas hasta el día de hoy y pudiéramos nosotros hoy día fortalecer nuestros corazones. Él sabía en ese tiempo diciendo, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Amén.
Bendito sea el Señor. Amén. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace decaer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y aquí dice, más vosotros, podríamos atesorarnos de estas palabras, más nosotros, digámoslo juntos, más nosotros, dice, somos linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? De las tinieblas a su luz admirable. Podemos hoy día y tenemos que pasarnos la vida anunciando las virtudes de Jesús. Decir que Jesús es el Señor, hermano, con seguridad, frente a toda otro pensamiento. Porque el Señor nuestro no está luchando para obtener una victoria y Él ya venció. Él no está en la expectativa de ser glorificado, Él está ya glorioso. Ya fue resubido arriba en gloria. Entonces nosotros no estamos fundamentados en la expectativa de una posibilidad de cosas. La esperanza del creyente no es como la esperanza del hombre, es así. La esperanza del hombre está sujeto a diferentes circunstancias que pudieran intervenir eso y la esperanza se fuma. Pero con nosotros no es así. La esperanza es segura. Estaremos con el Señor. Aleluya. Para siempre. Dice, leía en el Éxodo, cuando el Señor llama al pueblo, lo llama con esta expectativa. Lo llama para que en pueblos que sea un reino de sacerdotes, dice la Escritura. Dios tenía la expectativa que todo el pueblo fueran sacerdotes. Pero ustedes saben que eso no fue posible, porque en una ocasión cuando ellos hicieron el becerro de oro y lo adoraron y hicieron una fiesta ahí, Moisés en un momento se para y dice, vengan conmigo todos los que están del lado de Dios. Y resulta que los únicos que se movieron hacia el lado de Moisés fueron los levitas. Y por eso que ellos fueron el pueblo que tenía el sacerdocio después, por generaciones. Y hasta el día de hoy el pueblo busca los descendientes de los levitas para poder restaurar el templo y el servicio y todo lo que ello contiene. Pero sin embargo, en el pueblo que es la iglesia, en este pueblo que vivimos hoy día, todos somos sacerdotes. Amén. El corazón de Dios es cumplido. Por eso yo te digo, cualquiera de aquí, los niños, el otro día veía un video que me pareció hermoso. No sé si se lo traté de compartir a usted, no sé si alguien lo vio. Una niña, le preguntaban, era una niñita por lo menos de 3 años, le preguntaban si era difícil, bueno, no me acuerdo muy bien exactamente, pero si era difícil llegar a Dios. Y él ya decía, no, si es súper fácil, tú tienes que orar. ¿Y cómo orar? Le dije, no. Sí, orar. Primero habla con tus propias palabras y llega a Dios. Es muy fácil. Así lo decía. Y después le decían, pero en el lugar que esté. Lo pensaba un poquito, pero una niñita de 3 años, hermano, 3, 4 años más no tenía. Lo pensaba un ratito y decía, en cualquier lugar. Tú oras, no, y le dices lo que quieres. Así, es muy fácil, decía una persona adulta, porque es así de cercano está Dios. Dios es tan bueno que no lo pudo hacer más fácil, hermano. Amén. Más accesible al hombre, pero al mismo tiempo eso para el hombre es difícil, porque el hombre está acostumbrado a pagar un precio, pero sin embargo el orgullo del hombre queda totalmente humillado cuando no tienes que hacer nada más que doblar tus rodillas y dirigirte a Dios.
nosotros nos gusta y la gente le gusta pagar esto, yo pago lo otro, yo pago. Porque eso es parte del orgullo del hombre. Pero fíjate que los que lleguemos, los que estemos allá con Dios, el pueblo que esté con Dios en ese día, nosotros y muchos otros, todos los que estemos ese día con el Señor, vamos a decir, la salvación pertenece a nuestro Dios. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el libro, romper su sello, porque tú, vamos a decir, después fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y aquí eso es lo que nos está hablando. Vosotros ya sois un real sacerdocio. Nuestro trabajo no parte en el Apocalipsis cuando eso se va a proclamar a una voz del pueblo de todas las naciones, tribus y lenguas. Este servicio parte ahora, parte el día en que creíste. Aleluya. Nosotros nos contrató como obreros para su viña. Y tenemos que traer. Yo te digo, hermano, no hay nada que tenga valor en la vida, en esta tierra, más que servir al Señor. Cuando era más joven, porque ahora ya no soy tan joven, empieza uno con los achaques ya, entonces no tiene que considerarse tan joven. Parece que hay hartos que ya no son tan jóvenes aquí. Pero cuando era joven, a mí me causaba un poco de sufrimiento. A lo mejor lo digo porque a lo mejor puede causarle a alguien. El hecho de que yo voy a servir al Señor, voy a dejarlo todo, porque eso me llamaban, y la verdad que no me explicaban mucho, pero me lo decían. Y yo decía, ¿pero qué vas a hacer con mis proyectos? Yo tengo proyectos, tengo planes, tengo expectativas, tengo sueños. ¿Acaso no tengo derecho a mis sueños? Esos eran los pensamientos que yo tenía en mi corazón. Un día entendí lo siguiente, que los mejores planes son con el Señor. Que los planes más perfectos, los planes que no producen tristeza, no producen lágrimas, lo único que producen gozo, porque en su presencia hay plenitud de gozo, son los planes con Dios. Cuando Dios nos invita a caminar en sus caminos, no es para hacernos sufrir, sino para darnos todo, porque Dios es bueno. Amén. Dios no es un Dios que anda detrás de alguien esperando que caiga para darle con un palo. No es así Dios. Si fuera así Dios, no estaría ninguno de aquí presente y nadie estaría vivo. Dice la Escritura que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el Dios verdadero. A ese Dios seguimos y a ese Dios conviene seguirlo, disponer todo. Cada cosa que hagas tú como casa espiritual. Tenemos que afinar los instrumentos, tenemos que ordenar las sillas, traer las mesas, a lo mejor seguir haciendo otras cosas, llevar a los hermanos, ir para acá, ir para allá, hagámoslos todo con gozo, porque todo es parte del servicio, hermano. Amén. Tenemos que recibir a los hermanos en nuestras casas, porque vamos a visitar a los hermanos en todas sus casas. Porque yo los domingos casi no puedo estar aquí, entonces tengo que verlos en la semana. Pero hermano, hagámoslo con gozo, cantemos al Señor con gozo, seamos un pueblo feliz. No estamos solos, no estamos desamparados. Pide por tu familia, pide por tus seres queridos, los que no se han convertido. Yo doy gracias por mi cuñado Hernán, porque él me fortalece. Aleluya. Él me fortalece. Me acuerdo, muchas historias tenemos con este varón. Yo doy gracias al Señor porque el Señor lo ama, el Señor lo ha sostenido. Y yo te digo, Hernán, el Señor te va a sostener siempre porque Él es fiel. Aleluya. Él es fiel. Amén. No será avergonzado. Él es fiel. Esa es la característica de nuestro Dios. El que toma a alguien por hijo no lo suelta. Y al final no nos vamos. Va a llegar el día en que nos vamos a reunir todos. Y no por un par de años. Porque se dan cuenta que la vida, veía que antes del capítulo 2 está este pasaje que dice del Antiguo Testamento tomado: toda carne
es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El hombre no es más que una flor. ¿Cuánto dura una flor? Dura tan poco, hermano. Su belleza, su esplendor dura un rato. Y como decíamos, ya nosotros, a lo mejor ya estamos, se nos están cayendo algunos pétalos si se nos comparara así. Más que algunos dicen. El esplendor de la belleza más extraordinaria se decae. Uno ve hoy día, tenemos al alcance los medios de imagen audiovisual por la tecnología, y vemos personas que cuando nosotros éramos niños, yo me sentaba por ahí y mis hermanas que eran un poquito mayores ponían unas canciones ahí de la radio y se escuchaban esos cantantes que cantaban, y tú los ves hoy día y ves esos videos, hoy eran jovencitos y los ves hoy día, se marchitaron las flores. ¿Qué pasó? La hierba es así, hermano, la vida se pasa así. Y esta vida se va a pasar así. Pero la eterna vive para siempre, hermano. Nosotros hagamos unos planes para allá. Donde no hay enfermedades. Como dice alguien, donde no hay hospital. Es así, allá no somos. Bendito es Dios, hermano. Donde no hay ladrones que minen y hurten. No hay polillas. Bendito es Dios, bendita es la esperanza del creyente. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque el pueblo de Dios era Israel, pero dentro de los planes de Dios sí estaba en algún momento considerarnos a nosotros. Bendito sea Dios. Amén. Y la forma la anunció desde antaño, cuando lo anunció y dijo que en tu simiente, le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los tres le dijo, serán benditas todas las familias de la tierra. Y apareció esa simiente que es Cristo. Y al recibir a Cristo nosotros hemos recibido toda esa bendición que desde allá estaba destinado para nosotros. Bendito es Dios. No éramos pueblo, pero hoy somos pueblo. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito es Dios, nos perdonó de nuestros pecados. Estamos limpios, estamos lavados, estamos vestidos, estamos esperando al Señor. El Señor dijo, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Y el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor.